Hello guys, welcome back to this channel. Today we are going to continue with a very interesting topic. Hola chicos, bienvenidos de nuevo a este canal. Hoy vamos a trabajar un nuevo tema gramatical muy interesante. Este tema gramatical se conoce como presente perfecto continuo. Lo primero que debo decir sobre el presente perfecto continuo es que suele utilizarse para hablar sobre actividades que se han detenido recientemente, que acaban de terminar, pero que fueron llevadas a cabo en un periodo de tiempo relativamente corto y la persona que te las está narrando, te las está contando, pues está diciendo que estuvo efectuando esa actividad durante un tiempo pues moderadamente prolongado. Un ejemplo de eso podría ser que yo llegue corriendo y les diga a ustedes, he estado corriendo todo el día de aquí para allá. Probablemente en ese momento en el que les esté narrando esa situación, ustedes no lo puedan verificar porque no me vean corriendo. Pero mis signos vitales o quizás otras señales puedan darles a entender a ustedes que de verdad estoy agotado, estoy sin aliento. Y eso es una muestra de que realmente sí he estado corriendo de un lado para otro. Entonces, esa es la primera utilidad que tiene este tiempo verbal. Otra utilidad es para narrar un evento que se ha estado llevando a cabo en un periodo de tiempo relativamente corto, en el que nosotros sabemos cuándo es el inicio y cuándo es el final. Nosotros podemos evidenciar esa actividad y usualmente se trabaja con este tiempo, el presente perfecto continuo, porque aquí nos enfocamos más en la acción con relación al periodo de tiempo, ¿de acuerdo? Digamos, una acción que yo puedo evidenciar es: ha estado lloviendo por horas. Entonces, yo sé que esto se inició en algún momento de la mañana o de la tarde, pero sé que no se va a continuar o no se va a perpetuar de manera infinita a través del tiempo. No, sé que en algún momento esta lluvia se va a detener. Entonces, estos son eventos que nosotros podemos narrar porque consideramos que su duración pues tiene un inicio y una terminación prudente. Bueno, también podemos hablar del presente perfecto continuo cuando estamos narrando acciones que se han venido repitiendo constantemente a través de un periodo de tiempo pues relativamente corto o medianamente corto. Por ejemplo, yo he estado trabajando con Google Meet en este último semestre. He estado trabajando. Eso significa que yo he estado haciendo algunas sesiones, algunas clases, algunas charlas de forma repetitiva a través de un periodo de tiempo relativamente corto o medianamente corto, como lo es el semestre. Pero ahora que ya sabemos la utilidad, veamos cómo se construyen las oraciones. Empecemos entonces por su estructura gramatical. Para hablar de su estructura gramatical, lo primero que debemos decir es que su primer componente es el sujeto o el pronombre. Aquí vamos a trabajar con I, you, they y we, separados de las terceras personas he, she and it. ¿Por qué venimos haciendo esto? Bueno, pues porque nuestro siguiente punto, que es el verbo auxiliar, nos dice a nosotros que debemos agrupar esos pronombres, las primeras y las segundas personas, aparte de las terceras personas, porque I, you, they, we van a trabajar con el verbo auxiliar have, mientras que he, she and it van a trabajar con el verbo auxiliar has. Bueno, hasta ahí es bastante claro, pero ahora tenemos una nueva inclusión. ¿Cuál es esa nueva inclusión? Vamos a mantener fijo el participio pasado del verbo ser o estar. Así que aquí vamos a poner siempre el verbo ser o estar en participio pasado, que como ustedes ya lo han visto en su lista de verbos, en presente es el verbo to be, am, is o are, en pasado es was y were, y en participio es been. ¿Qué va después de esto? Bueno, pues después de esto viene nuestro verbo principal.
Pero aquí hay una diferencia con el tiempo presente perfecto que vimos anteriormente. ¿Por qué? Bueno, remitámonos a la lista de verbos. Si ustedes recuerdan, en la lista de verbos en presente perfecto utilizábamos los verbos de la tercera columna, que se llaman verbos en participio pasado. ¿Sí? Hasta ahí todo está claro. Pero para este tiempo, que es presente perfecto continuo, nosotros no vamos a usar esta columna de verbos, sino que vamos a usar los verbos en infinitivo. ¿Cuáles son esos verbos? Pues los verbos que se encuentran en todas las listas en la primera columna. Estos son los verbos que vamos a usar para este tiempo verbal. Los que se encuentran siempre en la primera columna o en el primer grupo de verbos. ¿De acuerdo? Entonces no olviden, vamos a usar son verbos en infinitivo. Volvamos a nuestra estructura. Entonces, como ya les dije, si vamos a usar verbos en infinitivo, supongamos que yo quiero usar el verbo dormir. Entonces, utilizo el verbo dormir en infinitivo. Y a ese verbo le tengo que agregar la terminación de ando, endo, para cumplir con la regla de que este es un tiempo continuo. Así que agrego ing. Después de esto va mi complemento, pues por ahora no es tan importante para mí. Veamos, si el verbo que quiero usar es beber, entonces recordemos que el verbo en infinitivo beber es drink. Para transformarlo en continuo, pues simplemente le agrego la terminación ando, endo, que en inglés es ing, y mi complemento, que por ahora pues no será tan importante para mí. Veamos entonces cómo nos quedaría cuando nosotros ya no usamos pronombres personales, sino usamos nombres propios. Entonces, lo primero que deben considerar es si el nombre propio está en singular o el nombre propio está en plural. Supongamos que voy a hablar de Juan. En el caso de Juan, estamos mencionándolo como un nombre propio en singular. Por lo tanto, es como si habláramos de él. El verbo auxiliar que debo usar es has. Después de él va mi verbo to be en participio pasado. Y digamos que Juan ha estado bebiendo café. Y el resto del complemento. Pero si en nuestro caso vamos a hablar de nombres propios en plural, como puede ser Diana y Juan, entonces ya aquí no vamos a hacerlo como si habláramos de él o de ella, no, como son dos personas, nombres propios en plural, es como si hablara de ellos. Por lo tanto, el verbo auxiliar que voy a usar aquí es have. Luego va mi verbo to be en participio pasado, verbo principal y mi complemento. ¿Sí? Diana y Juan han estado bebiendo café, etcétera, toda la mañana, toda la tarde, toda la noche, etcétera. Bien, espero que les haya quedado claro esta parte de la estructura. Vamos a continuar. Ahora vamos a ver un verbo conjugado. Tenemos aquí el verbo estudiar y lo vamos a conjugar entonces en presente perfecto continuo. ¿Cómo me quedaría eso? Bueno, pues ese verbo en presente perfecto continuo me quedaría I have been studying, que traduce al español yo he estado estudiando. ¿Cómo se traducirá you have been studying? Bueno, pues eso me queda usted ha estado estudiando. Bueno, este es el momento en el que ustedes me ayudan desde sus casas a terminar esta estructura del verbo estudiar conjugado en presente perfecto continuo. Tómense unos minutos para que lo terminen, mientras que pausan el video para poderlo realizar.
Listo, yo creo que ya es tiempo apropiado, vamos a continuar. Veamos entonces cómo nos quedaba la traducción del verbo estudiar en presente perfecto continuo. Nos quedaba I have been studying, you have been studying, he has been studying, she has been studying, they have been studying, we have been studying, it has been studying. Perfecto, continuemos. Para este tiempo, el presente perfecto continuo, pues es importante tener en cuenta las reglas del ing, porque ellas son las que me van a transformar los verbos con el gerundio ando endo. Así que vamos a repasar algunas de estas reglas rápidamente. La regla número 1 me dice que cuando los verbos están terminados en la vocal e, cuando los verbos están terminados en la vocal e, ¿qué debo hacer? Recordémoslos. Un ejemplo de esto puede ser el verbo drive. Entonces, a mí lo que me dice la regla es que yo debo coger esa E y eliminarla. Y en su lugar sí puedo poner el ING. Entonces, pasa de ser drive a ser driving. La regla número 2 es verbos que terminen en doble E, que lleven la doble E. Entonces, aquí tenemos un ejemplo. El verbo see, que significa ver. La regla me dice que cuando un verbo termina en doble E no hay que hacer nada, solamente se le pone ing. Pasa de ser ver a ser viendo. Muy bien, ahora vamos con los verbos terminados en IE. Me dice la regla que los verbos terminados en IE, lo que usted debe hacer es eliminarlos y cambiarlos por Y y ING. Veámoslo en acción. Verbo die, que significa morir, die. Entonces, yo tomo esa IE, las elimino, eso significa que solo me queda la D y luego puedo escribir Y y ING. Bien, ahora, antes de pasar, tengo que mencionar en la regla número 1 que hay un solo verbo que no cumple con esta regla y es el verbo to be. Sí, señores, ese verbo to be también se puede usar y lo único que se debe hacer para ponerlo en continuo es ponerle el ing. Entonces pasa del verbo ser al verbo siendo cuando se le pone ing. No lo olviden. Vamos con la regla número 4. La regla número 4 me habla de verbos que están terminados en Y. Bueno, los verbos que se terminan en Y, ¿qué se debe hacer? Sencillo, no importa si llevan vocal Y o consonante Y. Veamos, vocal Y o consonante Y. No importa cómo terminen, lo único que debemos hacer es ponerle ING. Entonces, por este lado, play, que es jugar, tocar o reproducir, cambia a jugando, tocando o reproduciendo. Fly, que es volar, cambia a flying, que es volando. Ahora vamos con los verbos que están terminados en una sílaba, que son de una sola sílaba y están terminados en la combinación de consonante más vocal más consonante. Recordemos rápidamente. Consonantes. Bueno, las consonantes son la B, la C, la D, la F, etc. Todas aquellas que no son vocales. Y las vocales pues son la A, E, I, O, U. Entonces, ¿cómo debemos realizar esto? Veamos el siguiente verbo. Cut. Cut es un verbo que suena en una sola sílaba, en un solo golpe. Entonces, este verbo que suena en una sola sílaba nos sirve para aplicar para esta regla porque me pide verbos que sean de una sola sílaba. Ahora me dice que estos verbos deben terminar en consonante o vocal consonante. Este verbo solo tiene 3 letras. Y si lo revisamos, pues tenemos aquí que esto es consonante, vocal, consonante. Entonces, ha cumplido las 2 características que me solicitaba, que sea de una sola sílaba y que sus últimas 3 letras sean consonante, vocal, consonante. Cuando esto sucede, la regla me dice que a este verbo
tengo que duplicarle la última consonante existente en su forma original y luego sí le puedo poner ing. Entonces, al duplicar su última consonante existente, significa que debo ponerle otra T y luego sí le pongo ing. Pasa de ser cut a ser cutting. Cortar, cortando. ¿De acuerdo? Veamos, esta es la regla número 5. Vamos con la regla número 6. Bueno, la regla número 6 es muy parecida a la regla número 5, pero se utiliza cuando los verbos son de 2 o más sílabas. Y su última sílaba, sus últimas 3 letras, terminan en consonante más vocal más consonante. Entonces veamos un ejemplo de esto. Verbo begin. Bien, lo importante acá, aunque el verbo sea de 2 o más sílabas, es que este verbo, para poder aplicar a la regla 6, debe llevar el acento en la última sílaba. ¿Cómo sé entonces si lleva el acento en la última sílaba si no hay tildes en inglés? Entonces aquí yo debo entender que el acento es ese lugar de la palabra en donde yo hago más fuerza para pronunciarlo. Veamos, ¿eso se pronuncia begin o begin? Perfecto, yo sé que allá en casa lo reconocieron. Su pronunciación correcta es begin, con más fuerza en la última sílaba. Entonces ya cumplió con la primera característica. La primera era que llevara el acento en la última sílaba. La segunda característica es que sus últimas 3 letras cumplan con la combinación de consonante más vocal más consonante. Veamos si eso es cierto. Consonante, vocal, consonante. Eso es correcto. Ahora, ¿qué pasa cuando me encuentro con un verbo así? Pues bueno, la regla me dice que lo que yo debo hacer es duplicar la última consonante existente en ese verbo antes de ponerle ing. La última consonante de ese verbo es una n, así que tengo que ponerle otra n y luego sí puedo ponerle el ing. Veamos en un verbo que tiene 2 o más sílabas, pero no cumple con todas las características. ¿Qué hacemos? Tengo el verbo escuchar. Listen. Este verbo, como ustedes se pudieron dar cuenta, lleva el acento ¿en qué sílaba? Listen, listen, listen. Correcto. La lleva en la primera sílaba. Como este verbo, aunque tiene 2 sílabas y sus últimas 3 letras son consonante, vocal, consonante, pero el acento la lleva es en otra sílaba diferente a la última, como nos pasaba con begin, entonces no cumple con todas las características. Como no tiene el acento en la última, así tenga consonante, vocal, consonante, no le vamos a duplicar la letra. Lo único que se debe hacer es poner ing. ing. Recuerden, a estos verbos ustedes tienen que revisarle primero en dónde tienen el acento, en dónde lo tienen. Si el verbo tiene el acento en una sílaba diferente, lo único que ustedes deben hacer es ponerle ing. Ahora, antes de continuar, tengo que hablar sobre una excepción. ¿Excepción para qué? Bueno, pues una excepción a la regla 5 y a la regla 6. Sí, existe una excepción a la regla 5 y a la regla 6. ¿Cuál es esa excepción? Bueno, pues me dice la gramática que no se puede duplicar ni en la regla 5 ni en la regla 6, así el verbo cumpla con todas las características, pero si el verbo tiene la última letra terminada en una de estas, si su última letra es una W, X, Y o Z, no se puede duplicar.
ni en la 5, ni en la 6. Tengan en cuenta eso. Si la última letra de ese verbo es una W, X, Y o Z, no se puede duplicar. Voy a mostrarles entonces un ejemplo de estos en donde no se puede duplicar. Veamos. Tenemos el verbo snow. Snow. Ese verbo snow es de una sola sílaba. Y las últimas 3 letras de ese verbo cumplen con consonante, vocal, consonante. Una regla que ya se había mencionado. Así que, como cumple, lo más probable es que usted piense que debe duplicar y poner otra W antes de poner ing. Pero no señor. Recuerden que si termina en W, X, Y o Z, no se debe duplicar. Esto significa que este verbo snow, lo único que yo debo hacer es ponerle ing. Pasa de ser nevar a ser nevando. Y por último, si al verbo principal no se le puede aplicar ninguna de las reglas anteriores, pues entonces vamos a la regla número 7. ¿Qué me dice la regla número 7? Pues hombre, si no se le puede aplicar ninguna de las reglas anteriores, solamente póngale ing. Por ejemplo, work, working. ¿Por qué? Porque trabajar es un verbo que, aunque es de una sola sílaba, work, si ustedes se dan cuenta en las últimas 3 letras, esto es vocal, consonante, consonante. Así que no cumple con lo que ya hemos visto en la regla número 5. Como no se puede aplicar la regla 5, entonces solamente le pongo ing. Espero que hayan quedado claras las reglas del ing. Bien, es momento de poner en práctica lo que hemos visto. Vamos con el siguiente ejercicio. Translate the following sentences. Translate the following sentences. Vamos a mirar esas oraciones que tenemos en pantalla. Pausamos el video mientras que tomamos apuntes de ellas y las vamos a traducir. Son 10 sencillas y fáciles oraciones. Vamos con las primeras 5. Bien, vamos con las siguientes 5. Perfecto. Ahora vamos a revisar la traducción. Comparemos respuestas. Number 1. I have been painting a house since yesterday. Number 2. She has been crying for 2 hours. Number 3. We have been studying during the war pandemic. Number 4. He has been training for the championship. Number 5. I have been cooking since this morning. Vamos con las siguientes 5. Number 6. They have been lending money since last week. Number 7. We have been winning all the games during the semester. Number 8. She has been sleeping on the sofa since this morning. Number 9. I have been paying my debts on time. Number 10. He has been throwing his garbage behind my house. Continuemos. Bueno, es momento del presente perfecto continuo de forma negativa. ¿Cómo se compone entonces esta estructura? Primera parte, sujeto. I, you, they, we, separado de he, she and it. ¿Por qué lo separamos? Bueno, pues recordemos
porque el verbo auxiliar será diferente para cada uno de esos grupos de pronombres. Por este lado vamos a trabajar con haven't y por este lado con hasn't. Luego, de forma fija, trabajaremos con el verbo to be en participio been. Vamos con el verbo principal. Y, lógicamente, debemos agregarle a ese verbo principal las reglas del ing. Finalmente, mi complemento, que por ahora pues no es importante para esta explicación. I haven't been working. Yo no he estado trabajando. He hasn't been sleeping. Él no ha estado durmiendo. Ahora, ¿qué sucede con el caso de nombres propios en singular o en plural? Si es un nombre propio en singular, como es el caso de Francisco, pues esto será Francisco hasn't been sleeping. Y si fuera el caso de Daniela and Diana, nos quedaría haven't been working. Porque Daniel y Diana es como si habláramos de ellos. Por esa razón utilizamos haven't. Mientras que Francisco es como si hablara de él. Por eso utilizo hasn't. Continuemos, muchachos. Momento de conjugar el siguiente verbo en forma negativa. Vamos a conjugar el verbo estudiar en forma negativa de presente perfecto continuo. I haven't been studying. Yo no he estado estudiando. Bien, ayúdenme a hacer la traducción de los otros pronombres conjugando el verbo estudiar en forma negativa. Pausen el video y terminen la traducción. Perfecto, momento de comparar las respuestas. Y aquí tenemos las traducciones correspondientes. Comparen por favor ustedes en casa. Momento de poner en práctica lo que hemos aprendido. Ahora, ustedes me van a ayudar con las traducciones de unas oraciones. Tenemos en pantalla entonces 5 oraciones para que ustedes en sus cuadernos las escriban y hagan las traducciones correspondientes. No olviden pausar el video para hacerlas. Vamos con las siguientes 5. Perfecto. Ahora es momento de revisar las respuestas correspondientes. Answer: I haven't been sleeping very well. She hasn't been working since yesterday. We haven't been eating well. She hasn't been cooking for me. I haven't been painting the kitchen. Veamos las siguientes 5. They haven't been lending money since this morning. We haven't been writing our reports. She hasn't been playing video games since last night. I haven't been paying my debts on time. Y finalmente, number 10, he hasn't been throwing the garbage in the bins. Bien, estas son las 10 oraciones de traducción que hemos tenido sobre el presente perfecto continuo forma negativa. Ahora vamos a ver el taller correspondiente al tema de este video.
Bien, continuamos entonces. Ahora vamos con la explicación del taller relacionado con ese tema, el presente perfecto continuo de forma afirmativa y negativa. ¿Qué nos vamos a encontrar en este taller? Bueno, primero, este es un taller de leer las situaciones y completar las oraciones. Hay que usar los verbos que se encuentran dentro de los paréntesis. Miren los verbos dentro de los paréntesis. Se encuentran al final de las oraciones. Pero este taller trae un grado de dificultad mayor al que hemos visto en otros talleres antes, porque hay que leer primero toda la oración, comprenderla y con base en eso construir la oración en presente perfecto continuo. Vamos a hacer entonces la número 1, ustedes y yo, allá en sus casas, para que puedan tener el ejemplo de cómo se desarrolla. Tom started reading a book 2 hours ago. Tom empezó leyendo un libro hace 2 horas. He's still reading it and now he's on page 53. Él está todavía leyéndolo y ahora él está en la página 53. Entonces sabemos el periodo de tiempo, ¿sí? Lo sabemos. Sabemos la acción que ha estado haciendo, que es leer, y sabemos que todavía se mantiene haciéndola. Yo puedo evidenciar eso, puedo pasar, verlo y darme cuenta que Tom todavía sigue con el libro en las manos y está leyendo. Así que para transformar esa oración en presente perfecto continuo tengo que empezar con mi sujeto. Como hablo de Tom, yo puedo poner el nombre propio o puedo poner el pronombre él. Luego tengo que poner el verbo auxiliar correspondiente a la persona que estamos nombrando, que en este caso es Tom, o él, tercera persona. Ya llevamos he has. Luego el verbo to be en participio pasado, como les dije, iba fijo. He has been. Y luego debo incluir el verbo principal dentro de mi oración con ing. Y así me queda: he has been reading for 2 hours. Él ha estado leyendo por 2 horas. Su trabajo entonces es leer las otras situaciones y completar la oración en presente perfecto continuo usando el verbo que se encuentra en la parte final dentro de los paréntesis. Ese es el primer punto de la actividad. Veamos el punto número 2. Punto número 2 me dice: lea las situaciones y complete las oraciones. Muy parecido a lo que hicimos en el punto número 1, pero aquí hay un grado de dificultad mayor. ¿Por qué? Pues como se pueden dar cuenta, ya no hay verbos en paréntesis al final de las oraciones. No, señores, ustedes aquí tienen que leer la oración principal y con base en la oración principal sacar por contexto el verbo que deben usar en su oración de presente perfecto continuo. Entonces aquí nos queda: It's raining. Está lloviendo. The rain started 2 hours ago. La lluvia empezó hace 2 horas. Entonces, yo sé que lo que vamos a hablar es algo que ha durado 2 horas. ¿Qué es lo que ha durado 2 horas? La lluvia, que ha estado lloviendo durante 2 horas o por 2 horas. Así que, como estamos hablando de la lluvia, es un objeto intangible que solo se puede representar con el pronombre it. El verbo auxiliar correspondiente, que será has. El verbo to be en participio, que será been. Y ahora el verbo principal, que será llover, con ing. It has been raining for 2 hours. Ha estado lloviendo por 2 horas. Su trabajo entonces es leer cada una de las situaciones y definir cuál será la mejor opción para reescribir eso que le han contado usando una oración en presente perfecto continuo. Por favor, no olviden aplicar reglas del ing, esas reglas que ya estudiamos en este mismo video previamente.
Punto número 3. Punto número 3 nos dice, ponga el verbo en presente perfecto continuo. ¿Sí? Pues hay que usar la estructura del pronombre, el verbo auxiliar, el verbo to be en participio y las reglas del ing. Ojo, no es que todas tengan que ir con I have been. No. Esto solo nos muestra que debe cumplir con toda la estructura. Sujeto, verbo auxiliar, verbo to be en participio pasado y el verbo con ing. Pero para saber cuál es el sujeto, revisamos la información que nos dan dentro del paréntesis. Entonces aquí me dicen que esta oración yo tengo que hacerla con María. Como hablo de María, que es ella, el verbo auxiliar que yo debo usar no es have. No. Ese verbo auxiliar correspondiente a las terceras personas será has. Luego tiene que ir fijo el verbo to be en participio pasado. Y después sí puedo usar el verbo principal con ing. Y ahí completo la oración. María has been learning English for 2 years. María ha estado aprendiendo inglés por 2 años. Su trabajo entonces es analizar las siguientes oraciones y completarlas usando el presente perfecto continuo, como lo he explicado en este video. Bueno, no siendo más, muchachos, me despido de todos ustedes. Espero que saquen adelante este nuevo taller con este nuevo tema, que sea otra nota exitosa para todos ustedes, otra muy buena calificación, pero más importante que eso, que hayan aprendido de la explicación que les he dado el día de hoy. Me despido de todos ustedes, queridos estudiantes. See you next class.